Anticipa presenta. Mundo Ejecutivo presenta Trinchera Empresarial TV, en guerra por nuestros empleos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Soy Agustín Barrios Gómez. Estamos en otra edición de Trinchera Empresarial. El día de hoy vamos a aprovechar el hecho de que pues, hay una extradición muy importante que se está dando en estos días entre Estados Unidos y México. Particularmente se trata de Emilio Lozoya, el exdirector general de aquella empresa emblemática de la corrupción en nuestro país, Petróleos Mexicanos, y pues se abre una serie de frente, se abre una serie de interrogantes acerca de esta lucha anticorrupción por parte del licenciado López Obrador en su administración y esto se da en el contexto también de una serie pues una serie de reglas muy específicas que recoge el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Es decir, el día de hoy tenemos un tratado internacional, un tratado sucesor del Telecán, que habla específicamente de el tema de la corrupción. Y precisamente para eso tenemos con nosotros a un especialista en estos temas que nos va a hablar de qué significa el hecho de que la corrupción esté metido en la médula del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que entró en vigor el 1 de julio, y qué va a significar para las empresas mexicanas cuando, si es que en realidad se toman en serio pues estos lineamientos que tiene este tratado. Para eso tenemos con nosotros a Antonio Barragán el día de hoy, aparte de nuestros colaboradores, de nuestros amigos, de nuestros, de las personas que están aquí, mis co-conductores, tanto Dieter Holtz como Larry Rubin, como Gerardo Gutiérrez Candiani, que el día de hoy está con nosotros por teléfono. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, al licenciado Antonio Barragán. Él está al frente de un despacho especializado en todos estos temas. Se trata de Intrade. Muy buenas tardes, Toño. Platícanos, ¿qué es lo que deberíamos estar viendo en este artículo 27 del tratado ahora en vigor? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por la invitación a este espacio empresarial tan importante. Agustín, gracias por la presentación. Pues mira, ya entrando en materia porque el tiempo apremia, comentarles que este capítulo 27, que hoy se encuentra dentro de la estructura de los 34 capítulos de los que se conforma este nuevo tratado al que tú te referías, Agustín, que entró en vigor este 1 de julio del 2020, un tratado fortalecido, un tratado que implica muchos retos para nuestro país. Uno de los más importantes es del que vamos a platicar el día de hoy, que es el capítulo 27 que tú señalabas, que tiene que ver con un modelo anticorrupción que deberán de adoptar, que deberán de mantener cada una de las partes dentro de este tratado. Canadá, Estados Unidos y México están obligados a hacer esto. Y aquí el punto es ver cómo contrastar cómo estos compromisos internacionales que adquiere nuestro país a través de convenciones, a través de estos tratados de libre comercio, cómo se ven instrumentados, cómo se ven implementados en la vida diaria, tanto para salvaguardar, desde luego, la buena relación de intercambio comercial con nuestros socios, con Canadá y Estados Unidos, para también salvaguardar la protección y el fomento de las inversiones extranjeras en nuestro país, que tanta falta nos hacen, que tanto bien nos hacen también en nuestra economía. Pero también, y si me lo permiten, quisiera adicionar un componente que me parece por demás interesante, es esta actividad delictiva, estos actos de corrupción que se pueden llegar a dar en el seno de cualquier nación, de cualquier país. Sabemos que el nuestro es emblemático, lastimosamente por el lugar que ocupamos dentro de la estadística de Transparencia Internacional. Es lastimosa la cifra y dado que es altamente perjudicial esta cifra, este componente que a mí me gustaría adicionar es el impacto que pueda llegar a tener el tema en la seguridad pública. Agustín, el tema de la corrupción, vale la pena mencionar que si bien es cierto es un delito que le hace mucho mal a cualquier economía, a cualquier nación, al mismo tiempo es un delito que provoca otros delitos.
y esos otros delitos que provoca, que pueden llegar a ser, repito, de gran afectación a la población mexicana, pues pueden llegar a ser delitos que tienen que ver con el contrabando, que tienen que ver con el financiamiento al terrorismo, que tienen que ver con el tráfico de armas. En las últimas fechas hemos visto cómo la calidad de armamento que tiene el crimen organizado, por ahí ha circulado mucho en redes este tipo de imágenes en donde nos damos cuenta de la calidad de armamento que tiene este tipo de asociación, este tipo de delincuencia organizada, y eso tiene que ver forzosamente con un acto de corrupción porque por algún lugar cruzó ese armamento. Cuando se tienen prohibiciones y restricciones a este tipo de mercancías, por algún lugar cruzó. El tema de las drogas, los estupefacientes, las mercancías prohibidas, también por un lugar cruzó, y eso fue con la autorización, con la venia de quien impone los controles para este tipo de restricciones, de afectación, repito, de Sí, y seguridad algún tema pública. de corrupción definitivamente hubo. Ahora, Gerardo, tú estuviste ahí durante estas negociaciones, estaban ahí los empresarios en el cuarto de al lado. El tema de la corrupción, evidentemente, pues es también para Canadá, para Estados Unidos, pero principalmente me imagino que esto tenía una dedicatoria, y esa dedicatoria es México, ¿no? Mencionaba Toño el tema de transparencia internacional, creo que somos el país número 100 y pico de un total de 140 países que se miden en estos términos, de tal manera que estamos siempre en las listas en el lugar más bajo. En el caso de la OCDE, hemos de los 34 países que constituyen esa organización, hemos de estar en el número 34 o 33, dependiendo del tema de Turquía, si están particularmente ladrones los amigos de Erdogan o no, pero ¿qué es lo que estaban pensando usted? ¿Qué es lo que estaban pensando en aquellas negociaciones en Washington, Ottawa y la Ciudad de México cuando ingresaron este artículo? Gracias. Saludo a Toño con gran gusto y a todos. Gracias, Fíjate Gerardo. que se trató de buscar varias cosas. Primero, es bien interesante porque es el primer instrumento de gobernanza internacional, o sea, es innovador porque es el primer acuerdo que incluye el tema explícitamente de corrupción, que obviamente pues se trata de prevenir, combatir el cohecho y la corrupción en todos los ámbitos, y aquí, como bien se explicó, se establecen compromisos muy puntuales de los tres países que tienen que ver, Agustín, con integridad, honestidad y responsabilidad, tanto de los funcionarios públicos, pero también de una actuación que tiene que ser prueba de la iniciativa privada, que se abstenga de actos de corrupción. Esto es muy, muy importante y es parte del asunto prioritario de la agenda pública de cada país. Entonces, esto fue lo que se trató de incluir, y también se incluyó un capítulo muy interesante, que bueno, pues aquí hoy no es muy aceptado por el gobierno, pero también que los gobiernos no nada más actúen con principios éticos y profesionales, sino explícitamente se habla de contar con una ciudadanía vigilante y crítica que pueda denunciar todas las incidencias que se pueda haber de corrupción. Entonces, todo estas visiones donde entra el gobierno, entra la ciudadanía, entra el sector privado, entran en el marco del TEMEC. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Porque es el primer instrumento de gobernanza internacional que se incluye en los acuerdos que México firma. Ahora, hay retos que son bien importantes y yo creo que ahí va a estar temas, ¿no? Por ejemplo, la transición y cultura de la prevención de la corrupción. Ese es un tema, es un reto que vamos a tener en el TECMEC. La cultura de transparencia y de acceso a la información pública, que en nuestro país, pues como tú sabes, no necesariamente es lo óptimo. Y también la aplicación de las responsabilidades penales para las empresas por delitos de corrupción y también de los funcionarios públicos. Yo creo que son de los retos más importantes que va a tener la implementación del TECMEC en este capítulo tan importante que es el 27, que tiene que ver con la corrupción. Víctor, desde la perspectiva de los empresarios, ya sé que, como dicen en inglés, it takes two to tango, ¿no?
el empresariado también participa en todo esto. Sin embargo, pues bueno, yo insisto que las reglas finalmente las tiene que poner el gobierno y tiene que haber un sistema de premios y castigos, que es lo que más me preocupa. Es decir, no es suficiente ponerlo ni en la ley, ni en los tratados, ni en las mañaneras. O sea, tienes que tener una capacidad de respuesta que, pues, administración tras administración se ha negado a implementar un esquema de premios y castigos efectivos dentro del marco de un Estado de Derecho, y creo que ese es el principal problema. Pero bueno, platícanos desde la perspectiva del empresariado si se ve esto como una oportunidad, como una amenaza, como un offside. ¿Qué es lo que está pasando por ahí? Gracias, Agustín. Mira, todo lo que está mal hecho siempre es una oportunidad. En México, aún y con todas estas deficiencias bien claras, tenemos la gran oportunidad de cambiar, ¿no? Tenemos la gran oportunidad de migrar. Eso es lo que el empresariado propositivo, el empresariado que está dispuesto a invertir, pues está exclamando a gritos. México es un país tan noble y tan dadivoso en todo lo que tiene que ver con la generación de negocios, que definitivamente la corrupción junto con la inseguridad, que vienen de la mano, son las piezas que no embonan dentro de un rompecabezas que tú presentas normalmente ante consejos de administración. Evidentemente, y en los últimos años se ha acrecentado terriblemente. Evidentemente, todos los consejeros siempre cuestionan invertir en México por el hecho de que o por la duda de que si van a ser tratados justamente o no, o va a haber prioridades a ciertas empresas que ya se conocen bien el caminito para lucrar ilegalmente a través de sobornos o corrupción, ¿no? En México realmente nos hemos desplomado. Estamos en el lugar 135 de 176 naciones, lo que mide Transparencia Internacional. Pues estamos, escuchen estos nombres, estamos al mismo nivel de percepción de corrupción que Sierra Leona, Kirguistán, Laos, Papua Nueva Guinea, y estamos en Latinoamérica con pues nada más 23 países mejor posicionados en la percepción de corrupción que nosotros. FCPA, que es un órgano que seguramente, o son unas leyes que seguramente tocaremos en este programa, que pues es la ley de Estados Unidos contra las prácticas corruptas en el extranjero, tiene a México como el número 1 en actos de corrupción en Latinoamérica. El INCO hizo un estudio donde 90% de los directores generales de las empresas considera la corrupción junto a la inseguridad como la principal amenaza para sus negocios. Entonces, claro, realmente lo que ve el empresariado es que está muy desprestigiado el papel del gobierno y la democracia, realmente, porque la corrupción propicia un ambiente de desigualdad en el trato a las empresas frente al Estado. Y también, pues, limita el crecimiento económico directamente por las distorsiones que genera en los mercados y el desperdicio de los recursos que tiene esto. Distrae a los administradores de sus funciones productivas y después, pues, los impactos indirectos que la gente, pues, es muy difícil medirlo centavo a centavo, pero se dice que puede estar entre el 9 y el 15% de nuestro PIB, donde estamos desperdiciando el dinero, más todos los daños colaterales que tiene de falta de credibilidad, ¿no? Entonces, lo que el empresariado solicita en este caso, y esperemos que el TECMEC ayude hasta cierto punto, y como tú mencionabas, la pregunta que le hacías a Toño es muy correcta. Bueno, a ver, se incluyó en el TECMEC porque es una cuestión que preocupa a los norteamericanos y a los canadienses internamente, o se introdujo porque están cerrando un tratado de libre comercio con un país al que no se le tiene credibilidad y que se tiene que poner en contrato todos los temas de protección a la corrupción, porque internamente no lo podemos hacer. Entonces debemos de ir a la raíz del problema. El empresariado está buscando que por fin nos vayamos a la raíz del problema. El fenómeno no admite cortar caminos o simplificaciones. Necesitamos sobresalir la aplicación de las leyes para sancionar los ilícitos, ¿no? Atacar la causa directa, que son las oportunidades para corromper. Por ejemplo, limitar las posibilidades del ejercicio monopólico y discrecional de la autoridad. Eso es, por ahí se tiene que empezar, ¿no?
y la verdad es que el empresariado pues está todavía ansioso de ver reglas claras, contundencia y sobre todo una capacidad gerencial del Estado, porque ahí es donde creo que el empresariado está sintiendo que no estamos al mismo nivel. Estamos nosotros buscando cómo transformarnos en empresas éticas. Estamos tratando de migrar a un estado de derecho, digamos, empresarial, pero no estamos viendo que a la misma velocidad y con la misma capacidad gerencial se estén tomando decisiones para posicionarnos como país con reglas claras en una mejor posición. Y entraría también al tema, si me permiten después, entraría yo un poco al tema sobre qué es la corrupción realmente, ¿no? Y creo que nuestro sistema en México, cuando uno hace negocios en México, te das cuenta que el sistema está hecho para corromper. El sistema, con toda la burocracia, ahora se crea burocracia para supervisar la burocracia y simplemente hace más tediosos los trámites, y el 60% de los empresarios dice que el meollo del asunto de la corrupción es la tramitología excesiva que fue creada precisamente para pagar sobornos. Sí, desafortunadamente eso en la nueva administración, a pesar de que se supone que habría ganado las elecciones basada en una plataforma anticorrupción. Sin embargo, no se está ni reduciendo la tramitología, lo que es más, se está incrementando más espacios de extorsión, más espacios de sobornos, más espacios problemáticos y, pues bueno, un servicio civil de carrera muy debilitado por las reducciones en los presupuestos y, de hecho, de los cuales gran parte de los profesionales que laboraban en el gobierno federal se han ido ante las agresiones del Ejecutivo Federal, una serie de problemas muy graves en términos de la capacidad del deseo inclusive del Estado con E mayúscula mexicano de implementar programas relacionados con esto. Vamos nada más al corte comercial, Dieter, si me permites, pero vamos a regresar con estos temas. No se vayan, estamos en Trinchera Empresarial el día de hoy con nuestro invitado especial, Antonio Barragán, hablando del tema de la corrupción y como parte de nuestra serie sobre el Tratado México-Estados Unidos en Canadá que entró en vigor apenas el 1 de julio. Regresamos. En la edición de julio de Mundo Ejecutivo, platicamos con las empresas por México, que hacen gala de su responsabilidad social con medidas para cuidar la salud y economía de sus colaboradores y clientes, además de realizar donaciones a la sociedad en general. La pandemia de COVID-19 obligó a los negocios a acelerar la transformación digital. Conversamos con las empresas líderes en tecnologías de la información, quienes nos hablan de cómo ayudan a sus clientes a modificar sus operaciones con herramientas y estrategias de vanguardia. En medio de la emergencia sanitaria, las empresas de la salud como hospitales o laboratorios registraron crecimiento en sus servicios. Algunas de las principales nos cuentan cómo modificaron sus operaciones y qué aprendieron sobre esta experiencia. El sector restaurantero fue uno de los más afectados por la pandemia y algunos de los grupos más importantes nos hablan de las medidas de higiene con las que trabajan y las expectativas de la industria en el mediano plazo. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Bienvenidos de regreso a Trinchera Empresarial. Soy Agustín Barrios Gómez. Tenemos como siempre a nuestra privilegiada mesa, a Gerardo Gutiérrez Candiani, a Larry Rubin, a Dieter Holtz. Y el día de hoy tenemos al fundador y el licenciado, el asesor en temas relacionados con estos legales acerca de la corrupción. El día de hoy estamos particularmente hablando de esto, Antonio Barragán. Y quisiera nada más, Larry, estábamos platicando acerca de la visión empresarial por parte de Dieter, estábamos hablando de todo el contexto por parte de Gerardo. Definitivamente hay mucho ahí. Sin embargo, pues también se pregunta cuál es la voluntad política y qué es lo que están pensando los americanos acerca de todo esto. Claro, pues mira, aunque nunca se va a decir como tal, Agus, si tú hacías esta pregunta al inicio, la realidad es que en el TEMEC sí se planteó el tema de corrupción, justo porque en México no existe, como bien decía Dieter, un FCPA, ¿no? Una ley contra actos de corrupción como existe en Estados Unidos con esta particular ley, y en Canadá también tiene el suyo, ¿no? Tiene el Canadian Corruption of Foreign Public Officials Act, ¿no? La CFPOA. Entonces son equivalentes y en México no se había establecido como tal.
Lo cierto es que sí, donde más se sentirá el efecto del capítulo 27, ¿no? De este capítulo de corrupción será en México. Es muy similar al capítulo 26 de la Alianza Transpacífica. Hoy, hay que decirlo, existen ya convenios que están suscritos por México de tiempo atrás, particularmente el de la OCDE, ¿no? Que fue firmado en 1997, la Convención Interamericana contra la Corrupción del 96, la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas del 2000. Entonces, México ya ha venido firmando varios tratados. Yo tendría que decir que las 8 páginas reducidas a 6 después de las definiciones, o 5 que habla sobre corrupción, se me hace poco, más particularmente entendiendo la dinámica de México, y no nada más del gobierno federal, sino de los gobiernos locales, donde existe mucha la corrupción, donde es en los municipios, inclusive en los estados. Entonces, sí promueve mayor transparencia para los servidores públicos, mayor cooperación internacional entre las 3 naciones. Ya existe en México la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, verdaderamente sí empieza a haber una armonización, pero tengo que ser muy honesto. A mí me hubiera gustado que particularmente en este capítulo fuera un capítulo mucho más amplio, de como 20 o 30 páginas, porque verdaderamente es uno de los temores de los empresarios, es la corrupción con México, ¿no? En Estados Unidos son gravemente castigados si dan sobornos, y ahí es donde el FCPA o la CFPOA de Canadá entran en vigor. Entonces, la corrupción no va a ser entre empresas americanas necesariamente y gobierno local, estatal o federal en México, ¿no? Y ahí es donde hay que luchar más, y a mí me hubiera gustado que este capítulo, como decía Agus, fuera mucho más extenso, mucho más detallado, para que los servidores públicos en México sintieran todo el peso de la ley internacional sobre la corrupción, y no creo que este capítulo le hace justicia a eso. Entonces, sí, digo, también hay la gran pregunta si realmente estas cosas deberían de estar en tratados internacionales y no deberían de ser implementados por parte de la legislación local, y si somos o no somos capaces, que la verdad hasta ahorita no hemos sido y seguimos sin serlo, capaces verdaderamente de implementar mecanismos que vayan más allá de las llamaradas de petate y los peces gordos y ese tipo de cosas, que en realidad es ya ahogado el niño, ¿no? Coincido contigo, y sabes que este es uno de los capítulos que pudiera haberle dado al inversionista muchas más garantías de que si viene a operar a México, operaría en unas condiciones similares a las de Canadá y Estados Unidos, y no se las da, ¿no? Lamentablemente creo que se quedó corto. Hubiera sido una gran oportunidad para la inversión extranjera, para el empresario norteamericano y canadiense, y creo que nos quedamos cortos, y como tú dijiste, pues nada más son un poquito de decir, bueno, ya cumplimos con mencionar corrupción, ¿no? Pero eso no lo hace, ¿no? O sea, yo creo que al inversionista norteamericano y canadiense le da pavor el tener que entrar a un municipio y que le vayan a pedir permisos por claro, una licencia, ¿no? Y todo lo que sucede, que sabemos que sucede en México, y que sí es un detrimente grande a la inversión extranjera y al empresariado. Sí, la falta de andamiaje de gobierno básico a nivel local es parte de la corrupción también. Toño, yo sé que tú asesoras empresas ahí en Intrade y demás. ¿Qué les estás diciendo acerca del tema de la corrupción? Déjame comentarte, mi querido Agustín, que esto del capítulo 27 suena interesante en relación con algunos comentarios que ya nos hicieron los especialistas de la mesa. En principio me gustaría resaltar algún comentario que hizo Gerardo Candiani, y confirmarles que en el capítulo 27 se establece que las partes van a tener que implementar medidas legislativas que tienen que ver con el reconocimiento de delitos al amparo de este tipo de actividades ilícitas. Deben ser considerados delitos y tienen que ser castigados. Eso, como ya lo dijo Larry, lleva muchos años en nuestro país implementado. El problema está, como también ya bien se señaló, en la persecución y en la impartición de justicia. Yo les puedo decir que gran parte de lo que hoy se establece en el capítulo 27, que vamos a estar mencionando algunos detalles, les puedo decir que desde hace muchos años ya tienen verificativo en nuestro régimen punitivo en materia penal, y desde luego también en materia administrativa. Larry también mencionaba la famosa Ley General de Responsabilidades Administrativas. Te puedo decir que la mesa está puesta en relación a lo que nos exigen las convenciones internacionales y en relación a lo que nos exigen los tratados de libre comercio. También se mencionaba el TIPAD. Desde luego que desde ese
panorama internacional, estamos presionados y estamos comprometidos a implementarlo. El marco ya está, las instituciones me parece que ya están, lo que hace falta es saber ejecutar. Lo que hace falta es perseguir el delito, lo que hace falta es terminar con la impunidad, lo que hace falta es la impartición de justicia por personas que dentro del Poder Judicial de la Federación estén debidamente preparadas, además de las demás instancias, desde las administrativas en la investigación y persecución del delito, estén especializadas para que implementen de manera correcta los procedimientos que el día de mañana no pongan en juego el dictado de las sentencias. Déjenme comentarles algo, por ejemplo, en materia de prevención del lavado de dinero, porque creo que nos está pasando exactamente igual en el tema anticorrupción. Ya vinieron órganos internacionales como el famoso GAFI, el Grupo de Acción Financiera, a decirnos que nuestro marco jurídico estaba bien diseñado, que estaba completo en los extremos que se requieren. Sin embargo, lo que nos seguía faltando, en donde seguimos quedando a deber precisamente es en ejecutar ese marco jurídico en contra de las personas y grupos organizados. Sí, o sea, realmente hacer la chamba, no nada más ponerlo en el texto y demás. Ahora tenemos a Emilio Lozoya que está, ¿no? Que está en este proceso de extradición y está, se supone que va a hablar acerca de tus cómplices y demás. Hablando de Pemex, Toño, Pemex evidentemente pues no tiene la capacidad, está totalmente diseñado para hacer, un canal de corrupción, lo ha sido y de hecho pues, seguirá siendo en la medida de que no haya una reestructura real y profesional de la institución. Podríamos ver que Pemex, con base en lo que está estipulado en el tratado, se quede fuera de la jugada, o sea, ¿podría llegar a eso? Pues déjame decirte, es muy importante el comentario que haces, Agustín, porque así como en el TIPAT y en las demás convenciones que ya mencionamos, para ser muy preciso, en el artículo 27.4 del famoso TEMEC, al amparo de este capítulo 27, pues están todos los lineamientos, todos los compromisos, todas las bases de ejecución, las premisas que tienen que ver con promover la integridad entre los funcionarios públicos. Y desde luego que no es ninguna excepción una paraestatal. Esto va implementando y está pegando parejo. Todos estos lineamientos, repito, que no son nuevos, deberían de ser aplicados a todas las instituciones de funcionamiento público, a los 3 niveles de gobierno y desde luego a todo el organismo paraestatal. Entonces, definitivamente con este tipo de situaciones que estamos viviendo, pues nos damos cuenta que esto no solo no se ha implementado, sino que queda en duda si se va a llevar a cabo con la seriedad que se merece o no. Gerardo, ¿cómo la ves? Bueno, yo la verdad es que lo que creo es que yo coincido que tenemos muchos elementos jurídicos, legales, leyes, el Sistema Nacional Anticorrupción es un esfuerzo muy, muy importante para el sector privado, el Congreso, las organizaciones de la sociedad, pero pues mientras eso sea letra muerta, la verdad es que va a ser muy difícil. Yo creo que en este capítulo 27 vienen cosas que es parte de lo que no hemos podido hacer en México, la parte preventiva y la parte de educación. Y yo creo que en la medida que podamos tomar medidas mucho más apropiadas, es la manera de combatir la corrupción, como cuáles, por ejemplo, toda la parte de la selección y la capacitación del personal de las empresas, que haya realmente una cultura anticorrupción en contra de la corrupción, la parte de la transparencia en la actuación de los servidores públicos, que pareciera que muchos entran al servicio público sin entender qué es eso, ¿no? Y entran pues a mejorar su situación patrimonial. La parte, ni siquiera tienen claro la parte de la identificación de conflicto de intereses. O sea, la verdad es que ese es un tema que se tendría que explicar mucho más, dónde, cuándo entras a conflicto de intereses, qué incluye el conflicto de intereses, tanto de servidores públicos también como de las mismas empresas. Y obviamente necesitamos que también está incluido en el capítulo 27 el tema de códigos y normas de conducta para todos, para servidores públicos, para las empresas, para toda la interacción comercial que se tiene. Entonces, no nada más, yo creo que México sí tiene los elementos legales jurídicos
constitucionales para combatir la corrupción. El problema ha sido siempre letra muerte por ese entramado que se ha generado de corrupción entre las empresas y el gobierno, que tiene muchísimas décadas. Claro. Dieter, no todo es oscuro, ¿no? Finalmente, a pesar de que estamos en los últimos lugares, tanto en el ranking de Doing Business en México, en Doing Business del Banco Mundial, soy 54 de 190. Hay ciertos estados donde se está haciendo bien la chamba. Nos mencionabas el caso de una empresa mexicana que fue votada inclusive la más pulcra a nivel mundial. Platícanos. Sí, mira, ¿qué es lo que se entiende normalmente de la corrupción? Pues siempre hablamos de los casos Lozoyas y de los casos Borges y de los casos muy sonados, ¿no? Y no quiero llegar al conflicto lingüístico de decir, bueno, esto es cultural. Creo que el sistema, y lo repito, el sistema está hecho para que la corrupción florezca. Nosotros tenemos un estudio muy interesante tanto del INEGI como de Pricewaterhouse, y los dos aciertan en el sentido de que la gran parte de la corrupción en México no son esos miles de millones de dólares que desaparecen por estructuras como la estafa maestra, etcétera. Es en el día a día. Los empresarios lo que sufren es el día a día. Tenemos 120 mil millones de pesos que se gasta el sector productivo al año en tramitología. Claro. La OCDE inclusive dice que hay entre 5 y 10% del PIB anual, es decir, un equivalente a crisis COVID-19 todos los años, que es lo que es el impacto de la corrupción en la economía mexicana. Todos los años, y creo que es tan difícil medirlo que si lo tomas de manera inherente, que esa es nuestra forma de operar, pues yo creo que es mucho más que el 10% del PIB, porque si todo se mueve de esa manera, mira, las pymes son las más afectadas. Las pymes siempre pues tienen las de perder porque no cuentan con los flujos necesarios como para hacerle frente a un soborno grande, entonces las empresas grandes se llevan todos los contratos, y hay un cálculo que por pyme hay 50,000 pesos de cargas administrativas al año. Entonces, es ridículo, ¿no? Una empresa que quizá genera 1 millón, en el mejor de los casos. Que ya es una mediana, pues 50,000 pesos es una barbaridad, pero eso es lo que es, y el sistema no se está desburocratizando, ¿no? 65% de todos los casos de corrupción son para agilizar trámites. Luego tienes 65%. Esa es una gran cifra, ¿eh? Eso es del INEGI. De todos los casos de la corrupción no son los Emilios Lozoyas y los cuates, ¿no? Los cuadernos doble raya del presidente y demás. Estamos hablando de agilizar trámites que deberían de ser de acceso público. Pues sí, mira, si tú ves que nosotros en redes sociales hasta hacemos famosos a los lords y a las ladies y todo por prepotencia, impunidad, etcétera, pues es algo que ya hasta vivimos con él y no estamos dispuestos a tomar medidas drásticas en contra de la gente, empezando por la gente dentro de las empresas, ¿no? Hay 1,600 millones de pesos en gasto corriente innecesario por todo esto del tema de la tramitología, ¿no? Entonces, correcto. Las empresas tienen gran parte de la culpa, porque así como yo decía que el 65% de los casos es para agilizar trámites, pues también tienes el 30% que es para obtener permisos, el 29% para evitar clausuras o el 29% para pagar menos impuestos. Entonces, vamos al tema de las empresas. Las empresas no son nada más acá las que son afectadas, también juegan dentro de este sistema perverso. Son partícipes, ¿no? Claro, Dieter, tenemos que ir al corte comercial, pero regresamos y vamos a terminar con estos. Y les voy a hablar de un gran ejemplo en México, sí. Sí, el gran ejemplo que es lo que fue la pregunta original, Dieter. Pero bueno, vamos a regresar porque no todo es blanco, no todo es negro en este panorama. En México también hay quienes saben hacer las cosas bien y vamos a contar esa historia. Dieter nos hará el relato. Regresando, estamos con más en Trinchera Empresarial.
Estamos de regreso en Trinchera Empresarial, hoy hablando de este tema fundamental para entender la problemática nacional, fundamental para entender por qué México sigue siendo un país subdesarrollado a pesar de que tiene todo para no serlo. Y sin embargo, pues bueno, el asunto de la corrupción es el asunto a tratar. El Tratado México-Estados Unidos Canadá lo recoge en su artículo 27 y eso cambia un poco las reglas, por lo menos desde la perspectiva de que ya hay un tratado internacional relacionado con el comercio, el principal comercio que hace este país, que hace referencia directa. Y es por eso que tenemos con nosotros a Antonio Barragán, quien está al frente de InTrade. Y Toño, platícanos un poco más acerca de estas afectaciones del artículo 27 y cómo debemos de entender la lucha de la corrupción en particular en estas cosas que hemos firmado. Con mucho gusto, Agustín. En principio, me gustaría complementar los datos tan claros, tan elocuentes que dio Dieter. Hay algo preocupante. En todas estas gestiones que se llevan a cabo con el gobierno federal, estatal y municipal, el INEGI ha emitido algunos datos, con mucho gusto los pongo a consideración de la mesa en caso de ser necesarios, como en tercer lugar, Agustín, en el ámbito de corrupción en esta clase de trámites están los trámites ante el Ministerio Público. Cuando se supone que esta es la instancia, esta es la institución que se encarga de perseguir esta clase de delitos, ¿cómo está en tercer lugar? Repito, me parece alarmante, dentro del nivel de trámites en donde lamentablemente están contaminados con este tipo de práctica delictiva. Recordando un poco las palabras también de Gerardo Candiani, me pareció muy interesante mencionar y complementar que en este capítulo 27 no solamente se reconoce la responsabilidad penal de las personas que se ven involucradas en este tipo de actos de corrupción, sino que también vale la pena destacar que también se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la responsabilidad administrativa de las empresas. Entonces, eso nos lleva ¿a dónde? A considerar, y también está dentro de este capítulo 27, todas las actividades de cumplimiento que tienen que llevar a cabo las empresas en nuestro país, el sector privado en nuestro país, para evitar este tipo de prácticas ilegales que pudiesen lastimar en principio su patrimonio y desde luego la seguridad jurídica de sus integrantes, empezando por el Consejo de Administración, los socios y los accionistas. En el capítulo 27.5 te quiero decir que se prevé el que el sector privado, porque dijimos que esto no únicamente va direccionado a establecer políticas de cumplimiento para el sector público, sino que también se considera el sector privado, se verifica la importancia y se promueve la importancia de que las empresas implementen hacia adentro de sus organizaciones programas de cumplimiento precisamente para evitar este tipo de actividades que pudiesen, repito, responsabilizarles en un tema penal y administrativo que puede ser altamente agresivo para sus intereses económicos y sobre todo que pudiese coartar la libertad de algunas de las personas que intervienen en este tipo de actos de corrupción. En este 27.5, para terminar, incluye al sector privado y también reconoce cuáles son las tareas que en este tema tiene que implementar la pequeña y la mediana empresa en nuestro país. Vale mucho la pena revisar esa parte que tanta falta le hace al empresariado mexicano. Larry, el día de ayer circuló mucho en las redes esta historia de Mexico Today, que es periódico, este medio en inglés de los grupos americanos que viven en nuestro país, de una familia, una pareja estadounidense que había hecho una serie de inversiones en diferentes partes de la República y que simplemente dice: yo ya no aguanto, ya me voy de México, me divorcio de México, como quien dice, un país que yo llegué a querer mucho, sin embargo ya no aguanto la falta de Estado de Derecho, ya no aguanto las agresiones por parte del gobierno, por parte de la corrupción por parte del gobierno, las agresiones por parte del crimen organizado, verdaderamente no se puede. Y ahí el meollo del asunto es precisamente la corrupción. ¿Qué vislumbras para el tema de la corrupción dentro del contexto de lo internacional, del comercio internacional de México y de la comunidad americana en nuestro país? Claro, no, y muy buena pregunta. Yo creo que ese es el temor no nada más de los americanos viviendo aquí, sino también de los empresarios que quieren establecer ya sea su micro o pequeña empresa para
en algunas ocasiones venderle al gobierno, ¿no? Y ahí es donde empieza a haber complicaciones. Pero creo que dentro del marco del TEMEC, lo que sí establece bastante bien el capítulo 27 es el tema de resolución, ¿no? Que entra directo al capítulo 31 del mismo. Y esto entonces ya le prevé al TEMEC un poco de, si pudiéramos decir de alguna forma, como de dientes para meterse a más detalle en el tema de corrupción. Claro, como hemos apuntado, y lo dijo Toño también, pues ya la mesa ya estaba puesta desde antes, ¿no? Con las leyes y los tratados y los convenios con los que México ha sido firmante con respecto a la anticorrupción. El tema aquí es la ejecución, ¿no? Y poder llevar a los probables agentes, sean privados o públicos, corruptos, verdaderamente ante la ley, es el tema, ¿no? Y creo que esa es una oportunidad. Esperemos que sí verdaderamente se logre usar el capítulo 31 para forzar a que servidores públicos se hagan verdaderamente responsables y sepan que no nada más la ley mexicana los va a perseguir, sino también van a tener obviamente consecuencias en Estados Unidos y Canadá. Sí, sí, lo grave de lo que está pasando ahora con el debilitamiento de las instituciones, con los recortes a ultranza en términos presupuestales que van en línea con una serie de prioridades que muy evidentemente no son realmente el desterrar la corrupción, porque si lo fueran, entonces estaríamos viendo una continuidad de procesos anticorrupción, fortalecimiento de la capacidad del Estado de responder ante todo esto, y no es lo que estamos viendo. De hecho, nada más se está poniendo peor en ese sentido, y sin embargo, pues se supone que debería de ser una enorme, o bueno, la principal preocupación por parte del gobierno. Dieter, no todo es negro. Sé que tienes el caso de una empresa mexicana que sí lo está haciendo bien. Platícanos qué es lo que es hacerlo bien en este sentido. Sí, mira, todo empieza por la cultura interna de las empresas, ¿no? La corrupción no es otra cosa más que la ausencia de la ética. Y en ese sentido, después, aunado a un estudio de Pricewaterhouse, donde se encuentra que el 42% de todos los trámites fraudulentos, digamos, incursiones a la corrupción, el 42% está hecho por cargos intermedios de las empresas grandes. No es tanto el director general o el director de finanzas que incurren en estas prácticas, sino que es el mando medio por una cuestión realmente cultural de empresas. Y debo decir que cuando las empresas no se mueven a contrarrestar esto, pues entonces pues son de alguna manera cómplices, ¿no? Y son permisivas a que suceda esto. Y sin embargo, caso, dijiste que Bimbo lo está haciendo bien, tenemos, ya para ser muy precisos. En ese sentido, porque el tema de la ética hacia adentro es por donde se debe de empezar. Tenemos un gran ejemplo. La única empresa mexicana, hace un par de años, fue listada como una de las más éticas del mundo por Ethisphere Institute. Es un instituto, yo creo que es es un think tank, uno de los más importantes a nivel global para detectar culturas corporativas. Hizo un ranking de 124 empresas de 19 países. Bimbo, al adoptar el sistema, que ya lo había hecho desde hace un par de años antes de este ranking, adoptó el sistema de leyes y sistema regulatorio de los Estados Unidos, algo similar al FCPA, en cuanto a, por varios frentes, gobernabilidad, transparencia y también la cultura de la ética hacia adentro de la empresa. Mostró, después de un análisis muy exhaustivo y comparativo con otras empresas, mostró un alto cociente ético, sobre todo en el cumplimiento y la cultura ética, y tomar acciones inmediatas en casos de corrupción o fraude, y con una alta operación de visión social, un alto sentido de corresponsabilidad social hacia los empleados y hacia los ambientes que rodean a los empleados, es decir, familia y amigos. Entonces, creó una cultura lo suficientemente fuerte y ética para mostrar que hay ejemplos de operación transparente y que, a fin de cuentas, acabó estando
pues como la única empresa mexicana reconocida en este ranking, ¿no? Claro. Gerardo, yo soy de la idea de que más allá de discursos que si la ética y no la ética y temas que tienen que ver con, temas que tienen que ver finalmente con valores, ¿no? Que más allá de eso, de lo que sí se puede ocupar el Estado, en particular el gobierno, es de premios y castigos. O sea, finalmente la corrupción en México florece por el hecho de que pues se premia, ¿no? Y se premia pues porque no existe, no ha habido el interés, esa es la realidad, porque dinero hay, talento hay, pero no ha habido la voluntad política para realmente armar un andamiaje relacionado con que esto no se dé. Entonces, danos un último contexto y para ayudarnos a cerrar con algunas ideas de qué es lo que deberíamos de estar viendo en un futuro, en un esfuerzo serio que pudiera enfrentar la corrupción en nuestro país. Bueno, yo rápidamente quisiera hacer dos menciones antes de esto. Primero, hay que olvidarnos que la corrupción al que más le pega es a la gente más pobre. Ahí, y esa cifra a veces se nos olvidó, estamos hablando de empresas y todo, pero en México la gente de a pie, la gente pobre, llega a pagar hasta más del 10% de su salario total en temas de extorsión y de corrupción. Y eso es terrible para una sociedad como la que vivimos. En el caso de Bimbo, yo quiero decir que independientemente esta empresa es tan ética, porque don Lorenzo y don Roberto, que eran hombres, seres humanos ejemplares, valientes y éticos, como ya se dijo, forjadores de instituciones como USEM, Coparmex, tuvieron una filosofía de vida que lo llevaron a la empresa. ¿Por qué? Porque al final la empresa, el centro de la empresa es el ser humano ético, y eso es lo que cambia y son los ejemplos buenos que hay que seguir. Entonces, sí hay que hacer, y a eso voy con la conclusión, sí hay que hacer una transformación desde adentro, desde el ser humano, desde la ética de cada uno de nosotros, porque sin eso no vamos a cambiar, por más que tengamos el andamiaje institucional, legal, jurídico, etcétera, etcétera. Si el ser humano, si los mexicanos no entendemos que a través de nuestras acciones y de nuestro compromiso podemos cambiar a las empresas, podemos cambiar el país, no lo vamos a hacer. Y yo sí estoy absolutamente en contra, como decía un político anterior, que México es por naturaleza corrupto. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que la gran mayoría de mexicanos creemos en la transparencia, creemos en la rendición de cuentas, creemos en la ética y creemos que podemos cambiar nuestro país en base a principios y valores. Entonces, yo sí estoy convencido, pusieron un ejemplo, pero el ejemplo de Bimbo es a través de la gente, del ser humano, de la persona humana, que por eso yo creo que es un gran ejemplo de lo que sí se puede hacer y sí se debe de hacer. Toño, una de las cosas que acabamos de ver es que el licenciado López Obrador ha decidido poner al frente de aduanas al ejército. Y eso pues tiene que ver directamente con el hecho de que las aduanas son un nido y tradicionalmente lo son y lo han sido, un nido de corrupción en nuestro país. Cierra con una idea acerca de qué es lo que está pasando ahí, por favor. Con mucho gusto. Efectivamente, la semana pasada mencionó precisamente para fortalecer este combate a la corrupción, entre otro tipo de delitos que se están cometiendo a través de operaciones de comercio exterior, el hacer uso de la Fuerza Armada, hacer uso del Ejército, hacer uso de la Marina, para el efecto de, junto con la autoridad administrativa, que en este caso es el Administrador General de las Aduanas, pusieran mayor control y mayor atención en todas las importaciones y exportaciones que pudiesen estar relacionadas con esta clase de delitos. Aquí ahora ya estaban custodiando las aduanas, ahora sí que, ¿qué cambió? Sí, uno ya, como tú bien lo mencionas, ya estaba de algún modo implementado esto. Recordemos también la Guardia Nacional, en su momento, que también tuvo un impacto mediático, al menos para efecto del tema de las aduanas. En este caso, ¿qué cambió? Aquí es lo que vamos a ver en los siguientes días, mi querido Agustín. Hay que estar muy atentos porque habrá que reformar algunos ordenamientos jurídicos para darle competencia real a la Secretaría, a la Marina y a la Sedena
para el efecto de que junto con la Administración General de Aduanas hagan esta labor. Ojo, esto puede llegar a complicar el intercambio comercial, los despachos aduaneros, esto puede afectar al comercio si no se hace de manera adecuada y si no se hace de manera ordenada. Es decir, tiene que haber un ejercicio de colaboración en donde cada quien vea lo suyo. El administrador general de aduanas tiene que ver el tema de la recaudación, tiene que ver el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, y en su caso, la Sedena y la Secretaría de Marina tendrían que ver porque se evite, se prevenga, se controle la comisión de esta clase de delitos, y en esa colaboración, sin tener que entorpecer el flujo comercial, se tuvieran que implementar estas nuevas políticas. Si no se hace así, correcto, y si no se hace de manera correcta, creo que puede haber afectaciones en el intercambio y en el flujo de comercio en nuestro país. Toño Barragán de Entrade, Dieter Holtz, Larry Rubin, Gerardo Gutiérrez Candiani, muchísimas gracias como siempre aquí en Trinchera Empresarial, y agradecemos en nombre de todo el equipo de Mundo Ejecutivo a todo el público. Para la próxima vez, Trinchera Empresarial seguirá con sus análisis desde nuestra trinchera. Muchas gracias. Anticipa presentó